Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 48 de la sección 14.5 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición. Y entonces tenemos una función z que depende de x y y a su vez x depende de las variables s y t. Entonces este es el diagrama de árbol que tenemos para este ejercicio. Y nos piden demostrar que la derivada de z respecto a s multiplicada por la derivada de z respecto a t se obtiene como una diferencia de cuadrados. Entonces, pues calculemos la derivada de z respecto a s. O sea, lo que tiene sentido es calcular las derivadas de z respecto a s y respecto a t. O sea, esto es lo más fácil de calcular, porque la derivada de z respecto a x, pues no tenemos cómo calcularla porque no conocemos z. Entonces, la derivada de z respecto a t y respecto a s vamos a hacerla. Entonces, respecto a s. Entonces vamos a escribir la fórmula. Es la derivada de z respecto a x y luego la de x respecto a s. Todas estas son parciales. Y sumo con la derivada parcial de z respecto a y multiplico con la derivada parcial de y respecto a s. De una vez vamos a resolverla utilizando que x es s más t y y es s menos t. Entonces esta queda la derivada de z respecto a x, no conocemos z, no podemos derivar. La derivada de x respecto a s sí la conocemos, es 1, más la derivada de z respecto a y multiplicado por la derivada de y respecto a s, que también es 1. Listo, entonces ya tenemos lista la derivada de z respecto a s. Entonces ya está esta. Vamos a calcular la otra, la derivada de z respecto a t. Es un ejercicio que es sencillo, no es difícil, solamente es hacer bien el diagrama de árbol y construir la fórmula. Y calcular una derivada sencillita que es la que nos aparece ahí, derivar respecto a s y respecto a t ese polinomio, ese par de polinomios. Entonces aquí nos queda la derivada de z respecto a x multiplicado por la derivada de x respecto a t. Esta es la fórmula. Ahora la otra rama, la derivada de z respecto a y multiplico por la derivada de y respecto a t. Entonces la derivada de z respecto a t es igual a la derivada de z respecto a x, esta no la conozco, pero esta sí la puedo hacer, que es la derivada de x respecto a t. Es 1. Y aquí nos queda la derivada de z respecto a y multiplicado por la derivada de y respecto a t. Pero la derivada de y respecto a t es menos 1. Listo. De aquí y de aquí ahora nos toca hacer este cálculo, que es multiplicarlas. Entonces observen que a lo que multipliquemos la derivada de z respecto a s multiplicado con la derivada de z respecto a t, pues lo que tenemos es, la primera es esta, es la derivada de z respecto a x, más la derivada de z respecto a y, multiplicada con esta de aquí, la derivada de z respecto a x, menos, ahora es menos, la derivada de z respecto a y. Y aquí, observe que esto es a más b por a menos b. A más b y a menos b. Entonces lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Entonces va a quedar el primero al cuadrado, que es la derivada de z respecto a x, menos el segundo al cuadrado, la derivada de z respecto a y. Entonces, esto de aquí, este producto es igual a esta diferencia de cuadrados. Eso es lo que nos pide demostrar el ejercicio, que este producto es igual a esta diferencia de cuadrados. La manera de demostrarlo fue en esta dirección. Arrancamos de aquí, multiplicamos y concluimos la diferencia de cuadrados. No está fácil hacerlo en este sentido. Listo, entonces ya estuvo.